No son pocos los versículos en la Biblia que nos hablan con bastante detalle sobre dos bautismos, como por ejemplo en Juan 1:33 nos habla de un bautismo del agua y del bautismo del Espíritu Santo, o en Hechos 1:4 y 5, donde también habla de ambos bautismos y siempre describiéndolos como dos cosas diferentes. En este video vamos a analizarlos a ambos, su importancia, sus diferencias y qué representan cada uno de ellos. Un tema de vital importancia para todos los que de corazón deseamos ser parte de la familia de Dios. Empezamos. Vayamos por parte. Existen dos etapas antes del bautismo. El Espíritu Santo trabaja en todos los habitantes del planeta para que oigamos el Evangelio y creamos. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay personas que oyen y deciden no creer, tal como describe Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otros deciden creer, pero se quedan en ese nivel y deciden solo creer, pero no aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y aquellos que aceptan por fe el sacrificio de Cristo, dice el Evangelio, deben bautizarse. Así de sencillo. Ahora presta atención porque esto es muy importante. El acto de aceptar a Cristo, la Biblia lo llama arrepentimiento, metanoia, que significa cambio de dirección. El arrepentimiento es un proceso que realiza el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué representa el bautismo? La salvación es un don gratuito que se obtiene aceptando por fe el sacrificio de Cristo. Y de esa forma recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que no es otra cosa que un proceso de transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros en una nueva criatura. Ahora bien, ¿cómo demostramos nuestra aceptación al sacrificio de Cristo? ¿Y cómo autorizamos al Espíritu Santo a que empiece a transformarnos? Con el bautismo de agua. La palabra bautismo quiere decir sumergir. Por eso en Hechos 2:38 Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces, solo entonces, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que si no aceptamos a Cristo, es decir, si no nos arrepentimos, no podemos recibir el Espíritu Santo? Exacto. El Espíritu Santo trabaja en todos para que oigan y crean, pero recién cuando lo aceptamos, le autorizamos a obrar en nosotros de una forma diferente. En Juan 14:16 y 17 Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La Biblia enseña que Jesús es el único medio por el que podemos obtener la salvación. El único. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. Y en 1 Timoteo 2:5 dice: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el pacto eterno y el único camino a la salvación. Al bautizarnos estamos aceptando ese pacto, que Jesús muere en nuestro lugar y tomamos su vida perfecta. Es el comienzo a una nueva vida. No es una graduación, sino un nacimiento. Pablo lo explica muy clarito en Romanos 6:3-4, cuando dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Por eso el aceptar a Cristo es ser transformados a través del Espíritu Santo a imagen y semejanza de Cristo. Esa transformación es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las diferencias entre el bautismo de agua y del Espíritu Santo? El bautismo de agua lo realizan los hombres. Normalmente lo realizan las autoridades eclesiásticas que están autorizadas para dicho fin. Mientras que el bautismo del Espíritu Santo lo hace Jesús, tal como lo dice Mateo 3:11, Juan 1:33 y Hechos 1:5. El bautismo con agua es público y visible, mientras que el bautismo del Espíritu Santo es privado e invisible. Es una experiencia interior y personal y no necesariamente muestra señales para los demás,
más allá de los frutos que el Espíritu Santo desarrolla en el creyente. El bautismo de agua es una sola vez, mientras que el bautismo del Espíritu Santo es diario. ¿Por qué es diario? Porque además de entrar, cada día decidimos permanecer. Dios nos da la libertad de irnos cuando queramos o permanecer y crecer cada día espiritualmente. Y también es diario porque mientras el bautismo de agua se completa en un solo acto, el bautismo o el derramamiento del Espíritu Santo es gradual. Tal como mencioné anteriormente, el bautismo del Espíritu Santo es una transformación, un crecimiento espiritual, diario y gradual. Después de que Jesús resucita la primera vez que se les aparece a los discípulos, en Juan 20:22, dice que sopló y le dijo recibid el Espíritu Santo. Pero luego, varios días después, justo antes de que Jesús ascienda a los cielos, en Hechos 1:5, Él les dice a sus discípulos que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, refiriéndose al derramamiento del Espíritu Santo que tuvieron en Pentecostés. ¿Pero cómo? ¿No lo habían recibido ya antes? ¿La primera vez que los vio después de resucitar? Ah, sí, pero el derramamiento del Espíritu Santo es gradual y a lo largo de toda nuestra vida. Por eso la Biblia, al referirse al derramamiento del Espíritu Santo, usa frases como una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí, Dios no da el Espíritu con medida, sed llenos del Espíritu Santo. No es casualidad que el candelabro del lugar santo que representa al Espíritu Santo y el lavacro del atrio que representa su bautismo sean los únicos muebles del santuario de los cuales Dios no dio medida. Ambos bautismos, el del agua y del Espíritu Santo, son muy importantes. Empecemos hablando de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Solamente repasando el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta que el tema del bautismo del Espíritu Santo prácticamente era uno de los temas centrales de Jesús. Ya en el capítulo 1, Jesús es presentado como el que bautiza con el Espíritu Santo. En el capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En el capítulo 4, le dice a la mujer samaritana que el que bebiera del agua que él daría, será en él una fuente de agua para vida eterna, simbolizando con el agua al Espíritu Santo, tal como deja claro Juan en el capítulo 7, donde Jesús vuelve a usar el mismo símbolo diciendo en voz alta a la multitud, el que tiene sed venga a mí y beba. Y así de su interior correrán ríos de agua viva, diciendo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En el capítulo 14, versículo 16, Jesús explica que es él mismo el que ruega por el Espíritu Santo. En el versículo 26 dice que lo recibimos en su nombre y en Juan 15:26 que es Jesús el que lo envía. Pero en todos los casos explica que el Espíritu Santo procede del Padre a través de él, de Jesús, dejando bien en claro que es toda la Trinidad la que trabaja en nuestra salvación. Ahora, hablemos de la importancia del bautismo de agua. Es muy importante porque, como hemos dicho, representa nuestra aceptación y autorización de ser transformados por el Espíritu Santo, el pacto que hemos mencionado. Un pacto es un contrato entre dos partes. Recuerden que la Biblia es un libro que está lleno de terminología jurídica porque el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto legal. Por eso hay juicios, hay juez, hay un abogado, que es Jesús, hay un acusador, que es Satanás, etc. Acá arriba te dejo un link con uno de mis videos donde hablo de cómo la Biblia explica el perdón de Dios a través de 4 palabras con terminología jurídica. Y eso quiere decir que aunque Cristo nos ofrece la salvación gratuitamente por gracia, nosotros tenemos que adherirnos, aceptar, firmar ese pacto. Y lo hacemos por fe a través del bautismo. Es como si alguien te regala una casa. Hasta que no vas al escribano o al notario y firmas la escritura a tu nombre, la casa no es tuya aunque ya esté paga. Bueno, el bautismo es nuestra firma de aceptación. Así de sencillo. ¿Es indispensable el bautismo del agua? La salvación es dejar que el amor de Cristo nos transforme a través del Espíritu Santo a su imagen y semejanza. El acto de dejar, permitir o aceptar que el amor de Cristo nos transforme, la Biblia lo llama, como dije antes, arrepentimiento. Y si bien el arrepentimiento es un proceso que dura toda la vida, el primer paso es el bautismo. En Hechos 2:38 dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es como en un matrimonio.
Imagínate que el novio dice a la novia, te amo y te amaré toda mi vida, y entonces la novia dice, si me amas, cásate conmigo, y el novio dice, no, te amo, pero no me caso. Bueno, la experiencia del bautismo es análoga a la experiencia del matrimonio. De la misma forma que el acta de matrimonio certifica que ahora el hombre y la mujer son una sola carne y miembros de la misma familia, el acta de bautismo certifica que somos miembros de la familia de Dios. Sí, a diferencia de lo que mucha gente cree, no todos son hijos de Dios. La Biblia enseña claramente que algunos son hijos de Dios y otros no. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En 1 Juan 3:10 dice que son los que hacen justicia y los que aman a su hermano. En Juan 1:12 dice que son los que le recibieron y los que creen en su nombre. En Juan 8:42 al 44 dice que son los que le aman y los que escuchan su palabra. Y en Romanos 8:14 dice que son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hasta aquí hemos explicado qué es el bautismo. Después de oír y creer el sacrificio que Cristo hizo para salvarme, el bautismo es un rito donde expreso públicamente que ahora acepto lo que Cristo hizo por mí y entonces lo acepto como mi Salvador personal. El bautismo por inmersión simboliza el proceso de morir y ser sepultado con Cristo, mientras que emerger del agua representa la resurrección con Él. Por lo tanto, se considera que el bautismo por inmersión es el único método bíblico que cumple con este simbolismo, mientras que la práctica del bautismo por aspersión o el bautismo por efusión se originó como resultado de la práctica no bíblica de bautizar a los infantes. Se le puede encontrar mil explicaciones lógicas y coherentes de por qué no hacerlo como la Biblia dice que lo debemos hacer. Pero lo que sí es seguro, que Dios siempre fue muy celoso de la forma en que se debían realizar los ritos, porque los ritos representan verdades espirituales y el cambiar la forma de aplicarlos distorsionan las enseñanzas que estos ritos representan. Vamos a describir ahora lo que no es un bautismo. Bueno, justamente todo lo contrario a lo que venimos explicando. Mojar por aspersión o mojar por efusión no son bautismos, ya que bautismo quiere decir sumergir. Y cuando se practica en un bebé que ni oyó, ni creyó, ni puede aceptar nada, sin que pueda elegir porque ni siquiera entiende lo que está sucediendo, eso, querido amigo, no es un bautismo. Y en este punto, como muchos otros, entra el que tú creas lo que dicen los hombres o creas lo que te pide Dios. El mojar a un bebé es una obra maestra del engaño del enemigo y es peor que no hacer nada. Porque si tú no realizas el acto de aspersión al bebé, por lo menos el creyente cuando crece sabe que no está bautizado, pero si tú realizas ese pseudo bautismo a un infante, no solo no lo estás bautizando, sino que además le quitas al creyente cuando crece la necesidad de realizar el verdadero bautismo, que es el que Dios pide. Estamos todos de acuerdo, porque la Biblia es muy clara, que el bautismo del Espíritu Santo es indispensable para nuestra salvación. Pero la pregunta permanece, ¿es indispensable el bautismo bíblico del agua? Bueno, es obvio que si una persona enferma, postrada en cama, no se puede levantar y acepta a Cristo en su corazón, no se va a perder por no poder bautizarse por inmersión. Pero en la Biblia no hay una lista de los motivos que nos exime de ser bautizados en agua tal como la Biblia lo explica. Y tratándose de mi vida eterna, yo no me arriesgaría, especialmente tomando en cuenta que el bautismo es el acto por el cual certificamos públicamente que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Firmamos el pacto con Dios y nacemos espiritualmente y pasamos a pertenecer a la familia de Dios, sus hijos por derecho legítimo. Que Dios te bendiga para que si aún no has dado el paso del bautismo bíblico, te animes a darlo y empieces a experimentar la aventura más maravillosa de este mundo, el nacer de nuevo y crecer espiritualmente como miembro de la familia de Dios. Y si ya estás bautizado, que Dios te bendiga para que día a día Cristo te dé más medidas del Espíritu Santo. La forma en cómo Cristo nos salva es tan simple que la puede entender hasta un niño de 10 años, pero a la vez tan compleja que será tema de estudio de los redimidos por la eternidad. Si te ha sido de utilidad este video, déjame un like y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. En este video hemos visto un resumen de lo que la Biblia enseña sobre cómo Cristo nos salva, con énfasis en el bautismo. En el próximo video de esta serie seguiremos profundizando en el mismo tema con énfasis en el arrepentimiento, una obra que también realiza el Espíritu Santo en nosotros. No te lo pierdas.
smile. I know you're watering